Cada día y cada hora estamos más cerca de que llegue la Navidad y hoy quiero enseñarles 3 formas particulares de envolver esos regalos para que lo hagan aún más especiales. Y de pilón les enseñaré un pequeño truco. Amigos, comenzamos con este video. Vamos a iniciar con la forma número 1 de envolver un regalo y para ello vamos a necesitar estos materiales. Vamos a iniciar con el primer ejemplo en el que vamos a realizar una envoltura para apertura fácil. Vamos a utilizar nuestro papel para envolver. Yo voy a envolver en este caso esta cajita. Vamos a cortar el papel de acuerdo al tamaño de nuestra caja. Este ya está previamente recortado. Seguido de ello, vamos a agarrar nuestra cinta doble cara y vamos a pegarla desde la izquierda hasta la derecha, pero del lado derecho vamos a dejarle 2 centímetros hacia afuera. Y aquí le vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros libres. Esta parte hay que ponerle un poquito de agua para que pierda el pegamento y no se vaya a pegar con nuestro papel más adelante. Ahora vamos a retirar la otra parte de la cinta doble cara para que quede con pegamento y podamos pegar nuestros regalos sobre él. Y ahora vamos a agarrar nuestra cajita de regalo. Si esta es la parte de enfrente, la vamos a dejar hacia abajo para que esta cejita quede en la parte de abajo de nuestro regalo y no se vea desde arriba. Vamos a ponerlo en el centro del papel. Y ahora sí, vamos a pegar nuestro papel sobre él. Con la ayuda de la cinta, el papel se va a pegar muy fácil y rápido. Aquí nos quedó nuestra pestañita. Es importante que lo dejemos levantado así para que no se vaya a pegar con nuestro papel. Vean acá. Ahí está levantada, ¿ok? Ya envuelto nuestro regalo, ahora sí vamos a doblar los costados como comúnmente lo envolvemos. Listo. Y bueno, ustedes dirán, ¿cuál es el chiste de envolver así el regalo? Pues el chiste es que el que abra el regalito de este lado podrá encontrar la cejita para poder abrirlo. Nada más tendrá que jalar para que el regalo se parta en 2. Vean esto. Y podrá abrirlo así de fácil. Así que amigos, este es el primer ejemplo de cómo envolver un regalo. Vamos ahora con la segunda forma de envolver un regalo y necesitaremos estos materiales. Vamos ahora con el segundo ejemplo. En esta ocasión vamos a utilizar más papel para poder envolver la misma cajita de regalo. Vamos a colocar nuestra cajita en la parte derecha de nuestro papel y vamos a doblar primero la parte inferior pegándola en la cajita. Ahora vamos a agarrar la otra parte larga y vamos a envolver nuestro regalo que nos cubra totalmente. Si queda muy largo podemos doblarlo. Y le vamos a poner cinta para que se vuelva a quedar pegado en su lugar. Acá. Ahora vamos en la parte de abajo de la cajita, aquí lo podemos observar. Vamos a pegar esta parte como normalmente lo envolvemos. Esta parte nos va a quedar así largo, esa es la intención. Les aconsejo que a partir de donde termina la cajita de regalo, que es donde estoy marcando con la flecha hacia adelante, no dejen más de 20 centímetros de largo, ya que si dejan de más va a hacer un bulto demasiado grande al final. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a agarrar nuestro listón y vamos a cortar un aproximado de 35 a 40 centímetros de largo. Nos vamos a ir a este costado de nuestro papel de regalo, lo vamos a centrar ahí y vamos a empezar a doblar hacia adentro con todo y el listón. Doblamos, marcamos, doblamos, marcamos, doblamos, marcamos y así nos vamos hasta llegar a nuestra caja. Al llegar a nuestra caja vamos a dar un último doblez para poder pegarla sobre ella y nos quede así. Ahí vemos que ya quedó totalmente doblado y con cinta vamos a pegar en esta parte y nos queda nuestro listón así de esta forma. Ahora vamos a doblar el listón hacia adentro
Y vamos a pegar nuestro listón a la altura que nosotros deseamos. Si lo queremos más largo, podemos dejarlo ahí, o si lo queremos un poquito más corto, también lo podemos dejar ahí. Ya que hayamos decidido la altura con que vamos a dejar nuestro listón, le vamos a poner un poquito de cinta en ambos lados para que se mantenga pegado. Y por último le vamos a poner nuestro moño en la parte superior del listón. Y listo amigos, vean, ya tenemos nuestra envoltura de regalo tipo bolsa. Este es el segundo ejemplo. Vamos con la tercera forma de envolver un regalo y vamos con los materiales. Bien amigos, vamos con el último ejemplo para envolver un regalo y vamos a utilizar un papel alargado. En este caso les recomiendo que siempre comprueben con su cajita que el papel que van a utilizar cubre totalmente su regalo. Por eso no les doy medidas, no les digo que esto mide tanto de largo ni de ancho. ¿Por qué? Porque los regalos de ustedes pues van a ir variando de tamaño. Por eso es importante que se aseguren de que el papel va a cubrir toda su cajita de regalo. Entonces aquí tenemos nuevamente la caja de regalo y vamos a utilizar nuestro papel alargado hacia arriba para que hagamos lo siguiente. Vamos entonces a darle la vuelta, vamos a doblarlo a la mitad, vamos a marcar y vamos a volver a abrir, pero vamos a dejar aquí un aproximado de 5 a 6 centímetros libres para hacer el doblez ahí. Y volvemos a marcar en esa parte. Después de haber marcado eso, vamos a darle la vuelta boca abajo. Van a agarrar su regalo, lo van a voltear hacia abajo y van a buscar dónde se siente la línea doblada en la parte de adelante. Aquí está, lo sentimos por acá. Esa línea vamos a tratar de que quede a la mitad de nuestro regalo, que sería aquí. Entonces colocamos ahí nuestro regalo. Ahí es donde vamos a empezar a envolverlo para que nos vaya quedando nuestra envoltura. Y de ahí doblamos los costados como normalmente lo realizamos. Muy bien amigos, al finalizar nos quedará así nuestro regalito por la parte de frente y vean, aquí hay una bolsita. Eso es lo interesante de esta envoltura, que le queda una bolsita aquí para que ustedes puedan realizar una pequeña carta a la persona que ustedes quieran, a su amigo, amiga, esposa, novia, novio, primo, prima, lo que ustedes quieran, y le pongan aquí la cartita. ¿Qué les parece? Esto es una envoltura con carta. Ahora les presentaré un pequeño truco. Bueno, esto consiste cuando en ocasiones nos pasa de que vamos a envolver nuestra cajita de regalo y nuestro papel para la envoltura ya no nos alcanza para terminar de cubrir nuestro regalo. Vean, aquí nos faltó unos cuantos milímetros para cerrar el regalo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? El truco es girar nuestra cajita unos ángulos para que nos quede así. Esta punta va a ir señalando la mitad de la caja y la otra punta la otra parte de la mitad de la caja. Es importante que las puntas señalen la parte más larga de la caja, porque si hacemos esto de que nos señale la parte más corta, no nos va a dar el papel. Entonces tiene que ser así, la parte más larga de la caja tiene que señalar la punta. Para que hagamos esto, vamos a envolver. Y de ahí vamos a cubrir los lados de la caja a modo de que nos vaya cubriendo toda la envoltura. Por ejemplo, esta punta la voy a jalar hacia acá, haciendo esto. Ahí para cubrir esta parte de la caja. De ahí este lo puedo jalar hacia abajo y después lo de abajo lo subo hacia arriba. Y bien amigos, nos quedó perfectamente cubierto nuestro regalito después de que el papel no nos alcanzaba para lograr cerrarlo bien. Se ve perfectamente liso y lo único que nos faltaría sería ponerle su moñito. Ok. Amigos, pues con esto terminamos. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica para envolver sus regalitos y los hagan mucho mejor de lo normalmente hacemos. Por favor, no se olviden de compartir este video, suscribirse al canal, activar la campanita, dejar sus comentarios y darle un gran like. Nos estamos viendo en la próxima. Su amigo soy Mario Gómez.